Buenos días. A continuación voy a abordar el tema Derecho Laboral en el Perú. Mi nombre es Mariela Gamarra Guzmán, soy de la provincia de Calca, de la región del Cusco. Con referencia al tema abordado, el tema delimitado es el derecho laboral en el Perú. Dentro de mi esquema numérico considero la introducción, el marco, el enunciado del tema, que es el derecho laboral en el Perú, el anticipo del subtema, que son los principios del derecho laboral en el Perú. El desarrollo cuenta con 3 subtemas. Uno es el derecho laboral en el Perú, que está considerado la evolución histórica del derecho laboral. El subtema 2 está considerado los principios del derecho laboral en el Perú, la irrenunciabilidad, el principio de no discriminación, el individuo pro-operativo, la norma más favorable, la condición más favorable, la primacía de la realidad, el principio de continuidad o permanencia, el principio de razonabilidad, el principio de buena fe, el principio de inmediatez y el principio de tipicidad. En el subtema 3 abordaré la estabilidad laboral en el Perú. ¿Qué dice la ley en el Perú sobre los derechos del trabajador? Asimismo, abordaré temas sobre la conclusión, síntesis y la reflexión. En la introducción, considerando que el derecho laboral es el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones entre los empleadores y trabajadores, ya sean naturales o jurídicas, su finalidad debe ser garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores de manera individual o agrupadas en el trabajo. Es por ello que la legislación laboral peruana tiene por objeto garantizar la estabilidad de los trabajadores en sus puestos, así como el ejercicio de sus derechos fundamentales que son fuentes del derecho laboral y procesal laboral. Los cuerpos normativos nacionales e internacionales que reconocen los derechos laborales, así también existen jurisprudencias del máximo órgano intérprete de la Constitución, en los cuales se reconocen los derechos laborales de los trabajadores de la carrera administrativa en el sector público. Entre estos derechos se destacan el derecho al trabajo como un derecho humano, la reposición al puesto de trabajo como consecuencia de la desnaturalización de un contrato de trabajo de servicio, la protección ante el despido arbitrario, el derecho al no ser discriminado, la aplicación del principio de primacía de la realidad, entre otros. De igual forma, se desarrolla la garantía constitucional de la acción de amparo que tienen los trabajadores ante la vulneración del derecho al trabajo. El órgano supremo encargado de garantizar la supremacía e interpretación de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Asimismo, dentro del desarrollo considero 2 párrafos. El párrafo 1 está relacionado a las generalidades secundarias que se tiene presente frente a los principios del derecho laboral en nuestro país, los cuales permiten realizar una buena defensa al ciudadano cuando se vulnere sus derechos. El derecho laboral en el Perú se basa, para empezar, al derecho de tener un contrato de trabajo, sea a plazo indeterminado o temporal, a fin de evitar el despido injustificado o arbitrario. Ello incluye el pago de una remuneración mínima vital, las gratificaciones, CTS y licencias de descanso pre- y postnatal. A continuación, la evolución histórica abarca con la Constitución de 1920, que era de un corte liberal. Fue la primera en la historia del Perú en contener disposiciones laborales. Seguidamente se limitó a delegar a la legislación el desarrollo de ciertos derechos como la seguridad, salud e higiene en el trabajo. Por último, las jornadas de trabajo y las remuneraciones. En el párrafo 2 se toca el tema principal. Es por ello que resulta imprescindible, para realizar una buena defensa, conocer los principios. Así tenemos el derecho laboral, que son la irrenunciabilidad al principio de no discriminación, el indubio pro operario, la norma más favorable,
la condición más favorable, la primacía de la realidad, el principio de continuidad o permanencia, el principio de razonabilidad, el principio de buena fe, el principio de inmediatez y el principio de la tipicidad. Estos principios nos permitirán conocer el sentido de la estabilidad laboral, que es el de proteger al trabajador de los despidos arbitrarios. A través de la estabilidad se pretende limitar la libertad incondicional del empleador para realizar despidos que produzcan casos de inseguridad al trabajador con sus ingresos económicos. Seguidamente, la estabilidad laboral es un derecho que adquiere el trabajador al superar el periodo de prueba, que consta de 3 meses. Superado esto, el trabajador adquiere la protección constitucional contra el despido arbitrario. Es por ello que los juristas que están a favor de la estabilidad laboral justifican su posición argumentando que mediante el trabajo se percibe el ingreso económico. Conclusiones. En conclusión, el derecho laboral en el Perú tiene como base fundamental los principios laborales, los cuales están enmarcados en buscar la estabilidad laboral del ciudadano. Por ello, es necesario entender y conocer los conceptos básicos de esta, puesto que son ejes fundamentales que tienen como fin reconocer la desnaturalización de los contratos de trabajo en el sector público. Por consiguiente, el trabajador debe ser repuesto al puesto de trabajo. Por último, esta es una realidad jurídica que no está estipulada en ningún cuerpo normativo laboral público. El trabajador o servidor público no puede ser restringido de sus derechos laborales por los malos manejos del Estado en las contrataciones laborales. Por ello, debemos valorar estos principios que nos brindan las pautas relevantes para realizar a cabalidad nuestra labor. La desnaturalización de los contratos de trabajo en el sector público tienen como resultado que el trabajador deba ser repuesto al puesto de trabajo. Es una realidad jurídica que no está estipulada en ningún cuerpo normativo laboral público. El trabajador o servidor público no puede ser restringido de sus derechos laborales por los malos manejos del Estado en las contrataciones laborales, considerando que la estabilidad laboral es un derecho que adquiere el trabajador al superar el periodo de prueba, mencionado que es de 3 meses. Asimismo, es necesario también que el Tribunal Constitucional no dependa del Estado para garantizar la imparcialidad y correcta administración de justicia. Sería preciso que SUNAFIL fiscalice también al sector público y vele por el cumplimiento de las normas laborales. En la actualidad, esta superintendencia solo ejerce sus funciones hacia el sector privado a través de sanciones y no para el sector público.